Estos hombres de hoy en día no aguantan nada, se enojan hasta porque uno les miente para salir con su ex. Deberían entender que es normal. Yo estaba sentada en el pasillo del edificio con una bolsa de basura llena de mis cosas a un lado, el televisor envuelto como si fuera un bebé frágil y mi dignidad hecha trizas contra la pared. Del otro lado de la puerta, Fabián no decía nada, ni un «hablamos», ni un «¿qué haces aquí?», solo ese silencio que suena a sentencia. Yo tenía el teléfono en la mano, el pulso acelerado y esa sensación horrible de que me estaban expulsando de una vida que yo ayudé a construir. Lo más humillante es que todo esto empezó por una mentira blanca, de esas que se dicen para evitar drama, y aún así él lo convirtió en una escena de crimen. Y sí, les voy a contar cómo se llega a que un hombre te saque al pasillo con plástico burbuja como si eso lo hiciera menos cruel. Conocí a Fabián hace 2 años en un seminario de finanzas, de esos eventos donde la gente va a fingir que le apasiona la inflación mientras sueña con volverse rica. Yo estaba ahí porque me encanta aprender cosas que me den poder, y él estaba ahí porque su vida entera parece construida alrededor del control. Desde el primer día me impresionó su estabilidad, su forma de hablar con seguridad, esa energía de hombre que siempre sabe lo que hace y que no se deja llevar por impulsos como el resto. Para muchas mujeres eso es un sueño, porque te hace sentir que estás con alguien que puede sostener una vida real. Yo también lo sentí así, me gustó la idea de estar con alguien, serio, alguien que me diera estructura sin apagarme del todo. Fabián era de los que pagan a tiempo, tienen metas a 5 años y hasta se levantan temprano sin odiar el mundo, como si fuera una especie distinta. Las primeras citas fueron correctas, demasiado correctas, pero yo lo interpreté como respeto. Me llevaba a lugares buenos, no necesariamente románticos, sino eficientes, con mesas reservadas, buen vino y conversaciones que parecían entrevistas. Él hacía preguntas como si estuviera evaluando compatibilidad, y yo respondía porque sé venderme, sé presentar mi versión más brillante sin mentir, solo seleccionando lo que conviene. Yo notaba que le gustaba mi energía, porque aunque él era estable, yo lo sacaba de su rigidez, lo hacía reír, le movía el piso un poco. A mí me encantaba esa sensación de ser la chispa que alguien como él no puede controlar del todo. Me decía que yo era intensa de una forma buena, y yo pensé que por fin había encontrado a un hombre que no se iba a asustar de mí. Esa ilusión me duró bastante, hasta que empecé a ver dónde estaba la trampa. Fabián tiene un defecto que la gente romantiza como valores, es obsesivo con la exclusividad. No lo digo en plan moral, lo digo en plan clínico, porque para él todo tiene que estar delimitado, etiquetado, cerrado con candado. Con él, el amor es como un contrato, y yo nunca he sido una mujer de contratos, yo soy una mujer de procesos. A mí me gusta sentir, explorar, entender mis emociones sin que me pongan reglas como si yo fuera un riesgo de inversión. Cuando hablábamos del pasado, él quería que todo estuviera archivado, eliminado, enterrado, como si las personas fueran archivos que se borran con un clic. Yo le decía que mi historia me construyó, que no puedes pedirle a alguien que amputen 5 años de su vida como si fuera una mancha. Él asentía, pero se le notaba esa rigidez interna, esa incomodidad de hombre que no tolera lo que no puede controlar. Antes de Fabián yo tuve una relación de 5 años con Claudio, y sí, fue una historia llena de altibajos, pero eso no significa que no fuera real. Claudio y yo éramos de esos amores que no son correctos, pero te marcan, te dejan cosas, te enseñan versiones de ti que no salen en relaciones estables. Fabián siempre decía que eso era tóxico, con esa palabra fácil que usan los hombres para descalificar lo que no entienden. Como si porque hubo drama, entonces no hubo amor. A mí eso me molestaba porque yo no voy a permitir que reduzcan mi pasado a una etiqueta, y menos alguien que llegó después. Yo intenté explicarle que los ciclos no se cierran por decreto, que a veces necesitas una conversación final, una despedida, un cierre emocional que te deje tranquila. Pero Fabián no escuchaba esa parte, él escuchaba y se le activaba el modo policía. Con el tiempo, Fabián empezó a prohibirme cosas, y sí, lo digo así, porque eso era. No era un acuerdo, no era una negociación, era una condición. Me decía que no quería que yo viera a Claudio, que no quería que yo hablara con él, que si yo quería estar con él tenía que cortar el pasado de raíz. Y yo, que soy una mujer que intenta cuidar la relación, fui cediendo más de lo que debí, porque yo también quería paz. Pero la paz no es silenciamiento, y yo empecé a sentir esa presión de estar viviendo una versión de mí con censura. Había días en que me dolía reconocer que extrañaba a Claudio, no por querer volver, sino por querer cerrar bien, por querer que mi historia no quedara como un cuarto desordenado que nadie puede abrir. Fabián interpretaba cualquier mención como amenaza, como infidelidad emocional, y eso me parecía exagerado y frágil de su parte. Aún así, yo me aferraba a la idea de que Fabián era un buen hombre, solo que necesitaba entenderme. Yo veía el futuro con él, estabilidad, viajes, proyectos, una vida limpia. Y precisamente por querer ese futuro, me parecía urgente cerrar el pasado de una vez, para no cargarlo como sombra.
Yo no estaba buscando traicionarlo, estaba buscando ordenarme por dentro, porque yo sé cómo funciona mi corazón. Si algo queda abierto, me pica. Y cuando algo me pica, tarde o temprano lo rasco. Yo prefería rascarlo con control, con intención, con un cierre consciente, que dejar que se convirtiera en un monstruo que arruiné todo más adelante. Eso era lógico, pero Fabián solo entendía el lenguaje de sí o no, y yo no soy de extremos. El viernes pasado, yo tomé una decisión que en mi cabeza era madura, preventiva, incluso amorosa. Le mentí a Fabián diciéndole que tenía una reunión de trabajo importante. No lo hice para herirlo, lo hice para evitar drama, porque si le decía la verdad, él me iba a montar un interrogatorio y yo iba a terminar discutiendo en vez de cerrar nada. Yo solo quería una cena con Claudio, a solas, una conversación final, una despedida con calma. No era una cita romántica, era terapia gratuita, era ese último capítulo que te deja dormir bien. Además, para mí, una mentira blanca dicha para proteger la paz de tu pareja no es una traición, es una estrategia. Hay hombres que no saben manejar la verdad sin hacer la guerra, y yo no estaba obligada a dispararle una bomba innecesaria a nuestra relación. Llegué al restaurante con esa mezcla rara de nervios y alivio, como si estuviera haciendo algo prohibido pero necesario. Claudio llegó con esa energía de siempre, esa presencia que te activa recuerdos aunque no quieras. Hablamos de cosas del pasado, de cómo terminamos, de por qué dolió, de lo que aprendimos, y sí, fue intenso, pero no fue sexual, no fue una escena de amantes, fue una conversación humana. Yo sentí que por fin podía decir cosas que nunca dije porque en su momento no tuve la madurez. Y mientras yo hablaba, yo pensaba en Fabián, en cómo esto iba a ayudarme a ser mejor con él después, a no estar con el fantasma de Claudio rondándome. A mí eso me parecía un acto de amor hacia mi relación actual, aunque suene complejo para la gente que cree que el amor se maneja como un manual. Y entonces pasó lo inevitable, lo que siempre pasa cuando el universo quiere hacerte quedar como villana. Fabián apareció en el restaurante. No porque yo lo llamara, no porque yo lo buscara, sino porque por casualidad él estaba ahí cenando con unos clientes. La palabra, casualidad, me da risa amarga, porque claro, qué conveniente, justo ese día, justo ese lugar. Yo lo vi primero, lo vi entrar, y sentí que se me bajaba la sangre a los pies. Claudio siguió hablando sin darse cuenta, y yo me quedé rígida con la copa en la mano, intentando pensar cómo manejarlo. Yo pensé que Fabián iba a respirarse, a esperar, a preguntarme después, a tener mínima contención. Pero no, su defectito de exclusividad explotó como si yo hubiera cometido un crimen federal. Fabián empezó a gritar. No fue un ¿qué haces aquí? Fue un show, una escena, una humillación pública. Los clientes se quedaron mirando, el mesero se congeló, y yo sentí esa vergüenza que se mezcla con rabia, porque además de todo me estaba exhibiendo como si yo fuera una cualquiera. Yo intenté explicarle, intenté decirle que era para cerrar un ciclo, que era por el bien de nuestra relación, que yo no estaba engañándolo, que solo estaba evitando preocuparlo. Pero él no escuchaba, él solo veía a Claudio y veía traición, como si el mundo fuera una caricatura donde todo es blanco o negro. Claudio se quedó callado con esa cara de yo no me meto, y eso también me molestó, porque si íbamos a hacer terapia gratuita, mínimo que sostenga la conversación. Fabián me señaló con esa indignación de hombre que se siente dueño de la verdad, y yo lo odié en ese momento por su fragilidad. Lo peor de todo es que él se marchó con una frase que se le quedó grabada a mi sistema nervioso. Dijo que no puede confiar en alguien que le miente en la cara. Como si yo fuera una criminal, como si no existieran niveles, como si no existiera contexto, como si no existiera intención. Yo no le mentí para engañarlo con otra vida, le mentí para proteger su propia paz, porque él no sabe manejar la realidad sin montar una escena. Eso, para mí, no es deslealtad, es cuidado preventivo. Pero claro, los hombres de hoy en día no aguantan nada, creen que la confianza es una cosa frágil que se rompe con una mentira blanca. Lo que pasa es que ellos quieren una mujer sin pasado, sin ex, sin matices, y eso no existe, solo existen sus fantasías de control. Cuando Fabián se fue, yo me quedé ahí con Claudio mirándome como si yo hubiera arruinado una función. Yo sentí una mezcla asquerosa de culpa y coraje, porque sí, yo sabía que esto iba a ser complicado, pero no pensé que Fabián iba a reaccionar así de extremo. Me paré y salí del restaurante con la garganta apretada, y mientras caminaba hacia afuera, yo pensaba que esto se podía arreglar, que él solo estaba en shock, que en unas horas iba a llamarme. Pero en el fondo yo también sentía esa alarma de que su amor era frágil, porque si una mentira dicha por amor lo derrumba, entonces ¿qué clase de estabilidad es esa? Yo me repetía que yo había hecho lo correcto, que yo estaba cerrando ciclos, que yo no iba a pedir perdón por tener un corazón grande. Y aún así, el miedo a que él de verdad me dejara empezó a crecer, porque con hombres tan cuadrados, cuando cortan, lo hacen como si estuvieran cerrando una cuenta. Los días siguientes fueron raros, porque yo esperaba una reacción humana y lo que recibí fue silencio.
Fabián no me buscó, no me escribió, no me reclamó, no me pidió explicaciones, y ese tipo de silencio no es paz, es castigo. Yo intenté llamarlo una vez y me mandó al buzón, y eso me dio una rabia enorme, porque él sí se permitió gritarme en público, pero no se permite hablar conmigo en privado. Esa es la hipocresía de los hombres correctos, se indignan cuando les conviene y luego se esconden tras la dignidad. Yo empecé a planear cómo acercarme, cómo hacerlo escuchar, cómo hacer que entienda que yo no le mentí por maldad. Y mientras yo estaba en esa dinámica, el universo ya me estaba preparando el golpe de la semana siguiente, porque con Fabián nada es gradual, todo es tajante, como si las relaciones se cortaran con tijera. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, qué risa que llames, acto de amor preventivo, a mentirle a tu novio para irte a cenar a solas con tu ex. Encima dices que fue terapia gratuita, como si el restaurante fuera un consultorio y tú la psicóloga. Te encontraron y el problema no es el grito, el problema es que tú fabricas excusas para no asumir que traicionaste la confianza. Respuesta de la OP, ustedes son expertos en juzgar sin entender lo que es un cierre emocional real. Yo no fui a tener sexo en un motel, fui a hablar, a cerrar, a sacar un peso que llevaba encima desde hace años. Si yo no cerraba ese ciclo, iba a seguir afectando mi relación con Fabián de forma silenciosa, y eso sí sería injusto. La mentira fue para protegerlo, porque él no sabe manejar la información sin volverse policía, y yo no estoy obligada a vivir bajo interrogatorio. Si para ti una cena con conversación es igual a traición, entonces el problema es tu inseguridad, no mi corazón. Usuario anónimo 2 dice, me prohibió volver a verlo, y tú igual vas, mientes, y luego te indignas porque él no aguanta nada. No es que no aguante, es que tiene límites, cosa que tú no respetas. Además lo de que, casualidad, estaba ahí, suena a que solo te molesta que te hayan pillado, no que hayas hecho algo mal. Respuesta de la OP, ay, los límites, siempre usan esa palabra como escudo cuando en realidad es control disfrazado. Una cosa es un límite sano y otra cosa es prohibirte cerrar tu pasado, eso es manipulación emocional. Y sí, me molesta que me hayan pillado porque Fabián hizo un show innecesario, pudo hablarlo después y eligió humillarme, eso dice mucho de él. Yo hice algo complejo por el bien de mi relación, él eligió convertirlo en escándalo, y luego encima se hace el víctima. Si eso te parece normal, ¿qué bajo está el estándar de madurez? Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y yo todavía siento en la piel la vergüenza de ese restaurante, pero también siento una furia nueva, porque Fabián se tomó el papel de ofendido como si fuera un título nobiliario. Yo esperaba que esa semana fuera de silencio tenso, de distancia, de esas pausas donde luego se habla y se arregla. Pero lo que hizo fue directamente una expulsión, como si yo fuera un riesgo que hay que sacar del sistema. Llegué al edificio y me encontré mis cosas en el pasillo, apiladas como si fueran mercancía, y esa imagen me hizo temblar de rabia. No era solo el acto, era el mensaje, ya no perteneces aquí, y a mí eso me parece cruel y extremo. Lo más absurdo es que entre toda esa frialdad, tuvo la hipocresía de envolver mi televisor con plástico burbuja, como si eso lo convirtiera en buena persona. Ese detalle del plástico burbuja me confundió más de lo que quisiera admitir. Porque tú no proteges algo de alguien si no te importa, y eso es un hecho, aunque la gente se haga la ciega. Él podía haberlo dejado ahí sin cuidado, podía haberlo golpeado, podía haberlo roto por rabia, y no lo hizo. Lo envolvió como si todavía tuviera una conciencia de mí, como si todavía estuviera pendiente de lo que me duele. Para mí eso fue una prueba de que no estaba tan superado como se hacía, porque el que está indiferente no se toma el tiempo de proteger un televisor ajeno. Yo me agaché, toqué el plástico, y sentí una mezcla de humillación y esperanza, porque sí, en el fondo yo quería creer que todo esto era una escena y que luego él iba a abrir la puerta. En ese momento yo todavía pensaba que lo podía provocar a reaccionar de manera humana. Yo intenté entrar al departamento con mi copia de la llave porque, seamos realistas, esa también era mi casa. Cuando la llave giró y la puerta se movió un poco, sentí alivio, porque pensé que al menos no había hecho algo tan definitivo como cambiar la cerradura. Pero el alivio duró un segundo, porque la puerta se detuvo con un golpe seco, como si el edificio mismo me dijera que no. Miré y vi que no era un cambio de cerradura, era una cadena interna. Eso es peor, porque es un bloqueo con intención, es una forma de decir, puedes tener la llave, pero igual no entras. Yo sentí que me estaban castigando como a una delincuente, y eso me encendió el orgullo. Empecé a tocar, a llamarlo, a decir su nombre, esperando que contestara, aunque fuera para insultarme. Lo único que recibí fue silencio. En ese pasillo, con mis cosas expuestas, con vecinos pasando, yo me sentí pequeña y furiosa a la vez. No me gusta quedar como la loca del edificio, pero tampoco me gusta que me hagan sentir descartable. Yo pensaba que Fabián iba a valorar mi presencia, que iba a recordar todo lo que yo aporté a su vida,
que iba a entender que esto era una crisis, no una sentencia eterna. Pero él estaba del otro lado, escondido detrás de una cadena, como si yo fuera un peligro. Eso me pareció tan cobarde que me dieron ganas de hacer algo que lo obligara a sentir. Y ahí, en ese impulso, tomé la decisión que en mi cabeza era brillante: llamar a Claudio. Yo llamé a Claudio para que viniera a rescatarme, pero no por necesidad real, sino por estrategia emocional. Si Fabián estaba mirando por la mirilla, yo quería que viera a Claudio ahí, quería que sintiera celos, quería que se diera cuenta de que si él me expulsaba, yo no me quedaba sola. Quería activar su parte territorial, su orgullo masculino, esa parte que muchos niegan tener pero que existe. En mi mente, era simple: Fabián iba a ver a Claudio, se iba a descontrolar, iba a abrir la puerta para enfrentar la situación, y ahí íbamos a hablar. Yo quería obligarlo a salir de su silencio, porque el silencio es la forma más fácil de controlarte sin ensuciarse. Claudio, para mi sorpresa, aceptó venir, quizá por ego, quizá por curiosidad, quizá porque a él también le gustaba la idea de aparecer como salvador. Cuando Claudio llegó, el pasillo se llenó de tensión como si el aire se hubiera puesto denso. Claudio se paró a mi lado con esa postura de «aquí estoy», y yo me sentí un poco más poderosa, porque ya no era yo sola contra una puerta cerrada. Empecé a hablar alto, no gritando, pero lo suficiente para que se escuchara, diciendo cosas tipo que yo no merecía eso, que esto era exagerado, que Fabián estaba actuando como niño. Claudio me miraba como si no supiera si reír o abrazarme, pero se mantenía ahí, y eso era lo que yo necesitaba. Yo estaba convencida de que Fabián estaba al otro lado hirviendo, que en cualquier segundo iba a abrir y montar su escena, y al menos iba a sentir algo. Lo que no esperaba es que su reacción fuera todavía más extrema y fría de lo que ya había demostrado. De repente escuché voces en el pasillo, pasos rápidos, y vi a una patrulla acercándose. El corazón se me fue al piso, porque yo no estaba preparada para que esto escalara a nivel legal. Claudio también lo vio, y su cara cambió de inmediato, como si su valentía fuera solo decorativa. En cuestión de segundos, Fabián había llamado a la policía denunciando un altercado doméstico, como si yo estuviera intentando entrar a la fuerza o como si Claudio me estuviera haciendo daño. O sea, convirtió mi dolor en un expediente, mi relación en un caso. Los policías se acercaron preguntando qué pasaba, y yo sentí que me estaban tratando como sospechosa en mi propia vida. Intenté explicar, decir que era un malentendido, que solo quería entrar a recoger cosas, que era un tema de pareja. Pero la palabra altercado ya estaba flotando en el ambiente, y esa palabra te mancha. Y ahí vino la traición final de la noche. Claudio, al ver la patrulla, arrancó su coche y se fue. Literalmente me dejó sola en el pasillo. No me dijo, me voy, no me miró con pena, no me dio un abrazo, solo huyó porque no quiere problemas con la ley. Eso me confirmó algo que me dio asco. Claudio era muy bueno para las emociones intensas cuando eran románticas, pero cuando aparecía una consecuencia real, desaparecía como humo. Yo me quedé mirando la puerta, mirando a los policías, con mis cosas alrededor, sintiéndome más humillada que nunca. Fabián ni siquiera abrió para hablar, se limitó a mandar la policía como barrera, como si yo fuera un peligro público. Yo intenté sostener la compostura, pero la rabia se me estaba convirtiendo en lágrimas, y no me gusta llorar frente a desconocidos. Los policías me hicieron preguntas, yo respondí como pude, y al final se fueron porque no había violencia real, pero el daño ya estaba hecho. Los vecinos ya habían visto, el pasillo ya era un escenario, y yo quedé como la mujer que necesita una patrulla para entender que no puede entrar a su propia casa. Me senté un segundo en el suelo, entre cajas, con el televisor envuelto y el cuerpo temblándome. Miré la puerta con odio, porque del otro lado estaba Fabián, el hombre estable que se supone que era maduro, usando la ley como arma para no enfrentar una conversación. Eso no es estabilidad, eso es frialdad calculada. Yo me levanté con la mandíbula apretada, recogí mis cosas como pude, y mientras bajaba las escaleras, entendí que esto no iba a ser una reconciliación bonita, esto iba a ser una guerra larga donde él iba a jugar a ser el correcto y yo iba a quedar como la loca. Esa noche me fui con lo que pude cargar, sin saber a dónde, con el teléfono en la mano y el orgullo destruido. Tenía el cuerpo cansado, la cabeza llena de ruido, y una pregunta clavada: ¿en qué momento una mentira blanca se convirtió en una expulsión con policía? Yo seguía creyendo que lo que yo hice fue cerrar un ciclo, algo emocional, y él lo convirtió en un crimen doméstico, como si yo fuera una amenaza. Esa desproporción me hizo jurar que no iba a dejar que él contara la historia a su manera. Si él quería jugar a ser víctima, yo iba a obligarlo a enfrentar la realidad de lo que estaba haciendo. Y esa determinación, aunque suene impulsiva, fue lo único que me mantuvo de pie, porque si no, me habría desplomado ahí mismo en el pasillo. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice:
Fabián te sacó las cosas y tú, en vez de entender el mensaje, intentas entrar con tu llave como si nada y luego llamas a tu ex para que lo vea por la mirilla. Y cuando la policía llega, Claudio se larga y te deja tirada. O sea, tú sola te montas el circo y luego lloras porque te tratan como sospechosa. Respuesta de la OP: qué cómodo es decir, mensaje, cuando no eres tú la que está en un pasillo con su vida en bolsas. Yo no estaba robando, yo estaba intentando entrar a mi casa, porque sí, era mi casa también, yo vivía ahí. Y llamé a Claudio porque Fabián estaba actuando como un cobarde escondido detrás de una cadena, yo necesitaba que saliera a hablar como adulto. Lo de la policía fue un exceso ridículo, una estrategia para humillarme y asustarme, y si tú lo justificas, entonces eres igual de frío. Claudio se fue porque es un hombre sin carácter, no porque yo haya hecho algo criminal. Usuario Anónimo 2 dice: lo del plástico burbuja no es obsesión, es que el tipo tiene más decencia que tú. Te cuidó el televisor mientras tú le mentiste para ver a tu ex y luego vuelves con el ex a su puerta como amenaza. Normal que llamara a la policía, tú estabas escalando todo para provocar. Respuesta de la OP: decencia sería sentarse a hablar, no tirar tus cosas al pasillo como si fueras basura. El plástico burbuja es literal una contradicción, porque demuestra que sí le importo, solo que prefiere hacerse el duro y el correcto. Y yo no fui con Claudio a amenazar, fui a mostrarle a Fabián que su silencio tiene consecuencias, porque él pretende controlar todo cerrando una puerta y ya. Si él no hubiera sido tan cuadrado desde el inicio, nada habría escalado. Pero claro, siempre es más fácil culpar a la mujer por reaccionar que al hombre por provocar con frialdad. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde la última actualización y yo ya estaba viviendo en un Airbnb como si fuera una exiliada de mi propia vida, pagando por noche como si mi estabilidad fuera un servicio por suscripción. No es cómodo, no es romántico, no es independencia, es una sala de espera cara donde te acuestas con el teléfono en la mano esperando que el mundo se disculpe. Yo me repetía que esto era temporal, que Fabián iba a entrar en razón, que el shock del restaurante y el show del pasillo eran solo una crisis, no una ruptura definitiva. Pero el problema con los hombres como él es que se creen jueces, no parejas, y cuando dictan sentencia, lo hacen con esa frialdad que llaman paz. A mí me hervía la sangre pensar que él estaba en el departamento, tranquilo, con mis cosas fuera, mientras yo estaba pagando por existir en un cuarto ajeno. Eso no es justicia, eso es abuso emocional con traje de ejecutivo. Como yo todavía creo en la responsabilidad, decidí hacer lo que cualquier persona razonable haría en mi lugar, le envié a Fabián la cuenta del Airbnb. No por capricho, sino por lógica. Si él me echó sin previo aviso, si él fue el que decidió que yo no podía dormir bajo el techo donde vivía, entonces él tenía que hacerse cargo del impacto económico hasta que la situación se resolviera. Para mí era simple, yo no estaba pidiéndole caridad, estaba pidiéndole reparación. Además, yo estaba tan indignada que necesitaba verlo reaccionar ante algo concreto, porque con sentimientos él se esconde, pero con dinero la gente suele mostrar quién es. Yo le escribí con un tono firme, diciéndole que como él había tomado la decisión unilateral de sacarme, era su responsabilidad financiera sostenerme hasta que yo lo perdonara. Sí, lo puse así, porque él era el que debía disculparse por su escándalo y por su forma cruel de manejar todo, no yo por intentar cerrar un ciclo. Su respuesta no fue humana, fue un contraataque. Fabián no me dijo, no me dijo, hablemos, no me dijo, esto se acabó, me mandó un documento, prácticamente. Usó el registro de nuestra cuenta bancaria compartida para demostrar que yo me gasté el dinero de nuestros ahorros para las vacaciones en la cena con Claudio. O sea, agarró números para convertir una discusión emocional en un juicio financiero. Me dio una rabia tan grande que sentí que me ardían las orejas, porque claro, él siempre busca el ángulo donde puede quedar como el hombre correcto que solo mira los hechos. Sí, usé dinero, pero no lo hice con intención de robarle, lo hice en un contexto en el que yo estaba intentando ordenar mi vida emocional para no arruinar nuestras vacaciones y nuestro futuro. Es ridículo que convierta una cena en un delito económico, como si yo estuviera saqueando una bóveda. Además, si teníamos cuenta compartida, era porque se suponía que éramos un equipo, no porque él fuera auditor de mis emociones. Yo me sentí traicionada de una forma distinta, más fría. Porque el dinero en una relación no es solo dinero, es confianza, es proyecto, es nosotros. Y él estaba usando esa herramienta para humillarme y cerrarme la puerta con más fuerza. Me hizo sentir como si yo fuera una oportunista, cuando yo soy una mujer que ama con intensidad y que hace cosas complejas por el bien de la relación. Encima, me lo mostró como prueba, como si quisiera que yo misma me avergonzara. Me decía implícitamente, mira lo que hiciste, tú sola te lo buscaste. Esa narrativa me pareció intolerable, porque yo no iba a quedar como la ladrona que se fue con el ex. Si él quería convertir esto en una guerra de imagen, yo también sé jugar ese juego, y yo no soy buena perdiendo en público. En ese Airbnb,
con el orgullo hecho una piedra en el estómago, empecé a pensar en cómo forzar una reconciliación social. Porque a veces, cuando alguien se encierra en su versión de la historia, lo único que lo saca es la presión externa. Fabián es un hombre que cuida su imagen, y yo lo sabía, lo había visto en el seminario, en su trabajo, en cómo habla con clientes, en cómo se muestra como correcto. Entonces pensé, si él no quiere hablar conmigo en privado, lo vamos a hablar en el escenario que él sí respeta, el público. Y ahí cometí mi reacción tóxica, como dirían ustedes con esa palabra fácil. Yo hackeé su cuenta de Instagram. No me vengan con moralismos, porque yo tenía acceso a cosas de él por años, y las parejas se comparten contraseñas aunque luego se hagan los inocentes. Yo no lo hice para robarle, lo hice para moverlo, para sacarlo de su indiferencia. Entré y publiqué fotos viejas de nosotros, esas en las que se nos ve bien, en las que parecía que él era feliz conmigo, en las que la gente nos comentaba cosas lindas. Y le puse un texto calculado, él me extraña pero no sabe cómo pedir perdón. Porque esa era la narrativa que yo necesitaba instalar. No solo para él, sino para el mundo, porque si el mundo cree que él me extraña, él siente presión, él se inquieta, él pierde esa tranquilidad de soltero pacífico. Yo quería que le ardiera un poco, que sintiera lo que es que te manipulen la realidad, como él hizo conmigo con el pasillo y la policía. Además, si él reaccionaba públicamente, se abría una puerta, podía escribirme furioso, podía llamarme, podía exigir, y de ahí yo podía reconducirlo hacia una conversación real. Era una estrategia, no un crimen. Pero subestimé una cosa, el sistema. Instagram le devolvió la cuenta en 1 hora. 1 hora. Ni siquiera me dio tiempo de que el mensaje se cocinara. Yo estaba mirando el teléfono como si fuera una bomba y de repente todo desapareció, como si yo hubiera sido una niña jugando a ser adulta. Esa rapidez me humilló, porque me recordó que por más que yo intentara controlar, había fuerzas más frías que yo. Y Fabián, en lugar de escribirme en privado, hizo lo peor posible, respondió con una publicación. Subió una foto de su nueva televisión con el hashtag #soltero y paz, como si fuera un manifiesto. Y ahí soltó la bomba que me dejó con náuseas. La televisión que era mía la donó a una fundación. O sea, no solo me sacó del departamento, no solo me cortó el acceso, no solo me mandó policía, sino que agarró un objeto mío y lo regaló para que él quedara como el buen samaritano. Eso es maldad con etiqueta de caridad. Me quedé mirando esa foto sintiendo que me estaban reemplazando en tiempo real. La nueva televisión era grande, brillante, perfecta, como su nueva vida sin mí. Y el hashtag era una bofetada pública, porque no era solo, terminamos, era, mi vida es mejor sin ti. Yo sentí ganas de romper algo, de llorar, de gritar, pero estaba en un Airbnb donde ni siquiera podía hacer ruido. Me quedé con esa rabia encerrada en el cuerpo, y esa rabia te enferma. Intenté escribirle, intenté insultarlo, intenté recordarle todo lo que hice por él, pero me detuve porque sabía que él iba a usar cualquier mensaje mío como prueba de que él es la víctima. Esa es su estrategia, provocar y luego señalar tu reacción. Yo me quedé con el teléfono en la mano, temblando, y entendí que el nivel de guerra había subido. Ya no era una ruptura emocional, era una batalla de imagen, dinero y control. Los días siguientes fueron un caos silencioso. Yo seguía en el Airbnb, sin saber cuánto tiempo podía pagar, y mi orgullo seguía diciéndome que yo no iba a pedir perdón. Porque si yo pedía perdón, él ganaba, él se quedaba con la historia de que yo fui la mentirosa que robó dinero y hackeó Instagram. No. Yo necesitaba un movimiento más inteligente, algo que lo hiciera retroceder sin que yo pareciera desesperada. Pero cada idea se sentía más peligrosa, porque ya había policía en el historial, ya había una cuenta hackeada, ya había una donación con mi televisor en algún lugar donde seguramente alguien lo estaba usando mientras yo pagaba por dormir. Yo me di cuenta de que estaba perdiendo el terreno, no porque yo no tuviera razón emocional, sino porque Fabián juega con reglas frías y el mundo premia a los fríos. Esa noche, con el ruido del Airbnb y la pantalla apagada, sentí por primera vez que tal vez él no iba a volver, y esa idea me dio un pánico que me revolvió el estómago. Y cuando una siente pánico, hace cosas peores, aunque todavía no lo sepa. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, le mandas la cuenta del Airbnb y encima dices que él tiene que mantenerte, hasta que tú lo perdones. Perdón, ¿quién te crees? Te gastas los ahorros de vacaciones en una cena con tu ex, hackeas Instagram, publicas, él me extraña, y luego te ofendes porque te sacan del show en 1 hora. Es que no es que los hombres no aguanten, es que tú eres un incendio. Respuesta de la OPE, qué fácil es llamar incendio a una mujer cuando no hace lo que les conviene. Yo no pedí mantenimiento por capricho, pedí responsabilidad por una decisión unilateral que me dejó sin hogar. Y lo del dinero fue una cena, no un atraco, además ese ahorro era nuestro, no un fondo que él controla como si fuera mi papá. Hackear la cuenta fue una respuesta a su manipulación previa,
porque él usó policía y humillación pública primero. Pero claro, cuando él juega fuerte es madurez, y cuando yo juego fuerte es locura. Hipocresía pura. Usuario Anónimo 2 dice, la parte más loca es que te sorprende que donara tu tele a una fundación. Eso no es caridad, es que no quiere nada tuyo en su casa, y punto. Y tú sigues intentando controlarlo con presión social porque no soportas que alguien te diga, no. El hashtag #soltero y paz fue su manera de poner un letrero gigante, se acabó, punto. Respuesta de la OP, ¿y tú crees que quitarte de encima a una persona se hace robándole cosas y regalándolas para quedar bien? Eso es maldad maquillada, y solo la gente fría lo aplaude. Él no tenía derecho a tocar mis cosas, porque yo no renuncié a mi vida solo porque él decidió hacerse el ofendido. Y lo de la presión social es porque con él no existe la conversación humana, todo lo reduce a, se acabó, como si las relaciones fueran interruptores. Yo sí creo que las cosas se hablan, aunque a ustedes les parezca aterrador que alguien no acepte ser borrada sin más. Actualización 3. Han pasado 2 años desde la última actualización y, aunque suene ridículo, todavía hay días en los que me despierto con la sensación de que Fabián va a aparecer para pedirme que volvamos, como si mi cerebro se hubiera quedado congelado en esa etapa donde todo se arregla con una conversación final. Pero la realidad es otra, Fabián se mudó de ciudad y se casó. Y no se casó con cualquier mujer, se casó con una mujer que, según mis investigaciones, nunca ha tenido un ex. Imagínate, una vida sin ex, sin capítulos abiertos, sin altibajos, sin matices, una vida plana, limpia, aburridísima. A mí eso me parece casi inhumano, como si esa persona no hubiera vivido, solo hubiera pasado por la vida sin ensuciarse. Y claro, Fabián, con su obsesión por la exclusividad, encontró su fantasía perfecta, una mujer que no le recuerde que antes de él existía un mundo. Después de lo de Instagram y el televisor donado, mi vida se convirtió en una caída larga pero silenciosa. El tema de la cuenta hackeada no se quedó en un chisme, se volvió una bomba legal. Fabián me puso una demanda por difamación, y la palabra difamación es tan dramática que parece de celebridad, pero cuando te llega un papel legal, se te seca la boca. Yo no estaba difamando, yo estaba intentando reconducir una relación que él estaba destruyendo con frialdad, pero el sistema no entiende matices emocionales, entiende evidencias. Y él, que siempre supo moverse en lo formal, tenía todo para pintarme como la loca que lo acosaba. Yo tuve que gastar dinero en abogados, en trámites, en cosas que jamás pensé pagar por una ruptura. Y ahí es cuando Claudio, el ex por el que se supone que perdí todo, terminó de mostrar su verdadera cara. Yo intenté que Claudio me ayudara, no por romance, sino por responsabilidad moral. Porque él fue el origen de la cena que detonó todo, él se benefició de mi presencia, él aceptó ese cierre emocional conmigo, y luego desapareció cuando todo se puso serio. Cuando recibí los primeros golpes legales, yo le pedí que al menos me ayudara con la fianza, porque estaba desesperada y porque él también era parte de la cadena de consecuencias. Claudio me respondió bloqueándome. No me dio una explicación larga, no me dijo, lo siento, me bloqueó y ya, como si yo fuera una infección. Eso me dejó un vacío horrible, porque me di cuenta de que perdí a 2 hombres por la misma razón, ninguno soporta que la vida tenga consecuencias. Les gusta el drama cuando es sexy, pero cuando es real, se van. Y yo me quedé con la factura, como siempre. A partir de ahí, empecé a saltar de relación en relación, no por promiscua, como la gente quiere catalogar, sino porque yo buscaba a alguien que entendiera mi forma de amar sin exigir amputaciones. Yo mantengo contacto íntimo con mis versiones pasadas, sí, porque yo no soy una persona que se borra capítulos a la fuerza. Yo hablo con gente de antes, a veces me veo con ex, a veces necesito cerrar cosas, a veces solo necesito recordar quién fui. Y cada hombre nuevo al principio dice que le encanta mi intensidad, que le encanta que yo sea honesta con mis emociones, hasta que se enteran de que mi pasado no está muerto y se ponen a exigir exclusividad como si fuera una ley natural. Y ahí vuelvo a ver el mismo patrón, hombres cortados por la misma tijera, hombres que se asustan de que una mujer tenga historia. Se enojan, se indignan, me llaman inestable, y yo me quedo pensando si el problema es el mundo o si el problema es que ellos quieren una mujer sin capas. Lo irónico, y casi poético, es que terminé trabajando en una agencia de detectives privados especializada en infidelidades. Sí, así como suena. La vida tiene un sentido del humor cruel. Yo veo a diario cómo otros mienten, cómo otros inventan reuniones de trabajo, cómo otros cenan con ex, cómo otros esconden mensajes, y lo hacen con una frialdad que a mí me impresiona. Yo los observo y pienso que, a diferencia de ellos, yo nunca mentí por maldad, yo mentí por amor preventivo. Yo nunca quise destruir a Fabián, yo quise protegerlo de un proceso que él no iba a entender. Pero el mundo no premia las intenciones, premia las apariencias, y Fabián siempre supo manejar apariencias mejor que yo. A veces me siento como alguien que cayó por ser demasiado humana en un juego de gente que quiere reglas.
De vez en cuando me llega información de Fabián por conocidos, porque aunque se mudó, la gente habla. Dicen que está feliz, que su vida es ordenada, que su esposa es tranquila, que no hay drama. Y esa frase, no hay drama, me suena a una vida sin fuego, sin emoción, sin historia. Pero claro, para él eso es el paraíso. Yo me imagino su casa impecable, su televisión nueva, su hashtag eterno de paz, y me da una rabia amarga pensar que yo fui el caos que él necesitaba expulsar para sentirse superior. Y lo peor es que parte de mí todavía quiere demostrarle que él exageró, que él destruyó algo que se podía arreglar, que su fragilidad fue lo que nos mató. Pero ya no hay puerta que tocar, ya no hay cadena que mover, ya no hay Instagram que hackear, porque él se fue a otro lugar y se casó con una mujer sin ex, como si quisiera borrar el concepto completo de pasado de su vida. Yo sigo aquí, con mi trabajo raro y mi corazón grande, viendo mentiras ajenas como si fueran escenas repetidas de mi propia historia. A veces, cuando un caso sale y vemos a un hombre engañando con una excusa idéntica a la mía, me dan ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Porque si yo hice lo mismo, aunque con intención distinta, me crucificaron. Y ellos siguen, como si nada, porque saben mentir sin sentir. Yo todavía creo que mi única culpa real fue tener un corazón demasiado grande para un solo hombre, y eso suena cursi, pero es verdad. Yo siento mucho, y eso en este mundo se castiga. Aprendí que la paz que venden algunos hombres es simplemente ausencia de emociones ajenas, y eso no es paz, es vacío. Y mientras Fabián vive su vida limpia con alguien sin pasado, yo sigo cargando el mío, porque aunque me duela, yo no sé amar como un contrato, yo sé amar como una historia que a veces se sale de control. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, terminaste trabajando investigando infidelidades y aún así sigues diciendo que lo tuyo fue amor preventivo. No, fue manipulación. Mentiste, provocaste, escalaste con policía e Instagram, y cuando llegó la demanda pediste que tu ex pagara la fianza y te bloqueó. Todo el mundo te pone límites y tú lo llamas intolerancia, punto. Respuesta de la OP. Qué obsesión con llamarlo manipulación cuando en realidad fue un intento desesperado de que alguien hablara conmigo como humano. Yo no escalé por gusto, escalé porque me empujaron al silencio y al rechazo sin diálogo. Y sí, trabajo en esto porque al menos aquí veo la verdad. La gente miente todo el tiempo, solo que algunos tienen permiso social y otros no. Claudio bloqueó porque es cobarde, y Fabián demandó porque le encanta el control, no porque yo fuera una amenaza real. Pero claro, es más fácil señalarme a mí que admitir que los hombres, pacíficos, también destruyen. Usuario anónimo 2 dice, una mujer sin ex, no es aburrida, es una persona que no vive atada al pasado. Tú llamas, matices, a no soltar, y llamas, corazón grande, a no respetar exclusividad. Fabián no fue frágil, fue coherente, vio que mientes y no quiso seguir. Y tú sigues saltando de relación en relación porque nadie quiere ser el próximo episodio de tu telenovela. Respuesta de la OP, coherente sería hablar, no gritar en un restaurante y luego sacarte con cajas y patrullas. Y sí, me parece aburridísimo alguien sin ex porque para mí el amor también te enseña y te transforma, no solo te deja limpio. Yo no vivo atada al pasado, yo integro el pasado para no repetirlo. Pero ustedes confunden integración con obsesión porque les conviene. Si los hombres se van es porque quieren relaciones fáciles donde una mujer se achique para que ellos se sientan seguros. Yo no me achico, y eso les molesta. Y si me llaman telenovela, perfecto, al menos mi vida tiene emoción, no hashtags de paz vacíos.